Bien, ¿qué le parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá al finalizar este sábado para poder estudiar tu palabra. Te pido por favor que te quedes con nosotros y que realmente nos ayudes a poder prepararnos ahora en el tiempo del fin, Padre. Te pedimos también por los miles de hermanos que nos escuchan en internet y te damos gracias por las nuevas visitas que tenemos en el foro y en las diferentes páginas y blogs que están en la red, Señor. Padre Santo, perdónanos nuestros pecados y ayuda a estos hermanos a que también por sí mismos puedan investigar en las Escrituras y profundizar todo lo que tú tienes dicho al respecto. Te dejamos todas estas cosas en tus manos y te pedimos que perdones nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, ayer habíamos dado la clase número 3 y sería bueno que ustedes puedan conseguir, los que no pueden venir siempre, sería bueno de que puedan conseguir las clases que nosotros hemos estado dando con respecto a los movimientos y acciones de la Iglesia Católica. Sería bueno de que traten, hermanos, de conseguir eso porque estamos tocando toda una temática que tiene que ver con la Iglesia de Roma. Ustedes saben, hermanos, que la Iglesia de Roma es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ustedes saben de que esta iglesia, según los estudiosos, y lo estuve confirmando en internet, está preparando una horripilante inquisición para el tiempo del fin. Incluso gente de la iglesia adventista, gente que no es adventista, gente que es de otras religiones y gente que es de ONGs, de diferente ONG, investigan cómo, hermanos, se comenta de que está, hermanos, la Iglesia Católica preparando una horripilante última inquisición para el pueblo de Dios. Y aquí la coincidencia, hermanos. ¿Cuál es la coincidencia? La coincidencia es que Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, era el que anteriormente estaba en el departamento de la Iglesia Católica que era encargado de la Inquisición, que ahora era la doctrina de la fe, se llama, ¿sí? Cómo conservar la doctrina de la fe en la Iglesia Católica, antes se llamaba la Inquisición, la Santa Inquisición. Y resulta que ahora concuerda esto que se dice de que se está preparando una nueva Inquisición desde la Iglesia Católica, concuerda con que el último papa es un papa que ha heredado ese departamento, esa parte de la Iglesia Católica que tiene que ver con la Inquisición. Y no se necesita tener mucha lógica bíblica para darse cuenta de que es un papa que durará breve tiempo. ¿Quién no sabe, hermanos, que este papa va a durar breve tiempo? ¿Será el papa de la ley dominical? Puede ser que sí, puede ser que no. La mayoría cree que sí, por lo menos la mayoría de los que son estudiosos de las Escrituras creen que sí. Y nosotros ya hemos estudiado en las clases pasadas y hemos dado todo el fundamento. Ayer hemos visto la clase número 3, que era entendiendo un poco más la marca de la bestia, primera parte, y hoy vemos entendiendo un poco más la marca de la bestia, segunda parte. Traten de revisar la clase de ayer para que puedan entender esta. Traten de revisar la clase de ayer, cosa que puedan entender esta. Esta es la clase 4. Hoy vamos a ver la clase número 4, entendiendo un poco más la marca de la bestia, segunda parte. Y habíamos dicho que las iglesias católicas y las iglesias evangélicas nos critican mucho a nosotros porque dicen, ¿de dónde ustedes dicen que va a venir una ley dominical si la Biblia no lo dice por ningún lado? En la Biblia no está mencionada ninguna palabra que hable de ley dominical. Eso es una utopía adventista, es una fantasía adventista, es una invención de Elena de White, es un capricho de Elena de White que ahora los adventistas siguen. Pero la Biblia no habla en ningún lado de una ley dominical. Entonces ayer en la clase número 3 hemos utilizado una lógica teológica para entender por qué sí nosotros creemos que en Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la segunda bestia, creemos que sí hay una ley dominical ahí. Y eso lo hemos analizado ya ayer. Pero ahora, para continuar con el estudio que nos toca hoy, hay un primer punto que yo les quiero mencionar, y es el hecho de que para entender la marca de la bestia hay que entender qué cosa es el sello de Dios. Si nosotros no entendemos qué es el sello de Dios,
nunca vamos a entender qué cosa es la marca de la bestia, porque el sello de Dios es versus la marca de la bestia. El sello de Dios es contra la marca de la bestia. En el tiempo del fin hay dos grupos: el grupo de los fieles y el grupo de los infieles. El grupo de los fieles va a recibir el sello de Dios y el grupo de los infieles va a recibir la marca de la bestia. Y los que van a recibir la marca de la bestia son la mayoría. La minoría recibirá el sello de Dios. Entonces, yo nunca voy a poder entender qué cosa es la marca de la bestia si no entiendo qué cosa es el sello de Dios. Y ya en el foro adventista y en los blogs hay un montón de temas donde hemos explicado qué cosa es el sello de Dios. No vamos a estudiar de nuevo el sello de Dios. Lo que sí vamos a hacer ahora es repasar qué es el sello de Dios para que podamos entender por qué se habla así de la marca de la bestia y por qué se la pone en la frente o por qué se la pone en la mano derecha a esa marca. Algunos creen, y la hermana Huay, yo me olvidé de traerla la cita, pero hay una cita que la misma hermana Huay dice que no se entiende todo lo referente a la marca de la bestia y que recién vamos a entenderlo cuando se cumpla. Pero nosotros sí ya sabemos que la marca de la bestia es la observancia del domingo impuesta por ley dominical. Eso ya todo el mundo lo sabe. La marca de la bestia es la observancia del domingo impuesta por ley civil. Ahora bien, vamos a ver un poquito el sello de Dios cuando en Apocalipsis capítulo 7, y estamos solamente repasando nomás. Estamos repasando, vayan y busquen en múltiples temas proféticos, ahí hemos hablado del sello de Dios y hemos dado varias clases para entender qué cosa es el sello de Dios. Pero hablando un poquito nomás, como repasando, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, habla del fin del tiempo de gracia y dice lo siguiente, dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, o sea, del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí se habla de un sello de Dios que se lo coloca en la frente. Y nosotros sabemos que hay una ley de Dios, nosotros sabemos que están los 10 mandamientos de Dios y sabemos que el corazón mismo de la ley es el sello de Dios. El sábado de la ley de Dios, como ya lo vamos a repasar enseguida, es el sábado. El sello de la ley de Dios es el sábado, el sello de Dios es el sábado. Pero hay un problema que muchos adventistas no logran entender. Este es un grave problema, y me quiero detener a explicar esto, un tema que muchos adventistas no logran comprender. Cuando se pone el sello de Dios sobre nuestro carácter, sobre nuestra persona, sobre nuestro ser, sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón, el sello de Dios es el sábado. Pero lo que los adventistas no logran entender es que ese sello de Dios no va a ser colocado solo, sino en el marco de toda la ley. Por eso es que justo se iba a dar un tema justo hoy en la iglesia de Villalén con respecto al tema del pecado, por ejemplo, de la fornicación. ¿Por qué se predica o por qué es necesario predicar tanto en la iglesia de no chismear, no calumniar, no tratar mal al hermano, no fornicar, no adulterar? ¿Por qué se tratan esos temas? Porque son los temas más necesarios. ¿Y por qué son los temas más necesarios? Porque Satanás sabe que nosotros nos autoengañamos y decimos: ah, no, pero yo guardo muy bien el sábado. Y guardo muy bien el sábado, pero levanto falso testimonio, fornico, adultero, calumnio y no cumplo el resto de los otros mandamientos.
El sábado es el sello de Dios, pero está en un contexto de la ley de Dios. Cuando somos sellados con el sábado, somos sellados en el contexto de la ley. O sea que el Espíritu Santo no va a sellar el sábado solo, sino que va a sellar la ley en mi carácter para que mi carácter refleje a Cristo. Y ahí está el grave problema que nosotros estamos pasando como iglesia hoy. ¿Y por qué es que muchos adventistas no serán sellados? Porque claro, yo guardo muy bien el sábado, pero calumnio, chismeo, insulto, trato mal, fornico, adultero. ¿O cuántos pecados más hay en la iglesia? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que quizás tiene el pecado de la masturbación, o de la pornografía, o la drogadicción? ¿Sabían ustedes? A mí me ha tocado tratar con gente que tenía el pecado de la drogadicción dentro de la iglesia adventista, pecado de drogadicción. Entonces, cuando se nos dice, hermanos, que el sello de Dios es el sábado, debemos entender que cuando el Espíritu Santo va a sellar la ley en nuestro carácter, para que reflejemos el carácter de Cristo, ese sello del sábado es sellado en el contexto de toda la ley de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no honro a mi padre y a mi madre? ¿Qué pasa si yo no honro a mi padre y a mi madre? No vamos a recibir el sello de Dios, que es el ser semejante a Cristo en carácter, cuando entendemos plenamente la verdad. El ser sellados con la ley de Dios, hermanos, el espíritu de profecía dice que es un asentamiento intelectual y espiritual en la verdad. Eso es el sellamiento que están realizando los ángeles. Primero tengo que entender bien la doctrina. Segundo, tengo que vivir la doctrina. Una persona que entiende bien y que vive es una persona que es sellada. Y los que sean sellados van a recibir la lluvia tardía. El sellamiento es la aprobación que hace Dios sobre un cristiano para que quede listo para la lluvia tardía. Entonces, la hermana White dice claramente que cuando los ángeles van sellando, el sellamiento es un afianzamiento intelectual y espiritual en la verdad. Primero debo entender la verdad y después debo vivirla. Pero ¿cómo voy a vivirla si no la entiendo? ¿Y cómo la voy a entender si yo estudio solamente para no vivir? Es un conjunto armonioso. Y hermanos queridos, tenemos que tener cuidado, porque nosotros que queremos recibir el sello de Dios en nuestra frente, tenemos que tener cuidado de estar guardando toda la ley y no solamente el sábado. Entonces, pero no era eso lo que yo quería recalcar. El tema es que dice que el sello se lo coloca en la frente. Entonces vamos rapidito a Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4, rapidito. Ustedes ya conocen esto, pero no importa que lo conozcan. No importa, hermanos, estamos profundizando y repasando algunas cosas que les van a ser de mucha bendición a ustedes que están en el camino de la verdad. En Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 4, y esto la hermana White lo aplica al tiempo del fin, para que entendamos cómo se produce un sellamiento, dice así: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad, ¿qué ciudad era? Jerusalén, el pueblo de Dios, han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al Aquilón o al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, de sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová. Y presten atención. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. O sea, la ciudad Jerusalén, que era el pueblo de Dios. No era Nínive. No era Nínive la capital de Asiria, no era alguna ciudad de Egipto, no era alguna ciudad de Roma, no, era Jerusalén, ciudad del pueblo de Dios. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen allá en Asiria. ¿Dice así?
en Egipto, acá en ella, en la misma ciudad de Jerusalén. Entendamos un poquito el tema del sello de Dios, hermanos, y disculpen que yo me detenga en esto, porque muchos hermanos también por internet van a querer saber. En Apocalipsis capítulo 7 se nos habla de un sellamiento, pero no podemos entender ese sellamiento hasta que no vamos a otra parte de la Biblia donde ya se había realizado un sellamiento en la historia del pueblo judío, allá por el año 586 en adelante, cuando Babilonia lleva cautivo al reino del sur, que era el reino de Judá. Se habla de un sellamiento. Entonces Dios dice, para entender cómo va a ser el sellamiento futuro, hay que ir a otra partecita de la Biblia donde ahí se explica cómo se realiza un sellamiento. Y la hermana White tiene un capítulo, hermanos, extraordinario. Búsquenlo en Joya de los Testimonios. Es realmente extraordinario, que se llama El sello de Dios. Es para mí uno de los capítulos más extraordinarios que tiene el espíritu de profecía. Pero vamos por parte. Aquí, hermanos, también dice que se le ponga un sello de Dios en la frente. Y ya habíamos estudiado, profundizando el tema del sello de Dios, que el sello de Dios es la ley que tiene el sábado, que a su vez es sellada por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo sella la ley en nuestros corazones, que a su vez la ley verdadera tiene el sábado bíblico, el sábado del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el único mandamiento con respecto a un día de reposo que sea real. Hay otras iglesias que guardan el domingo, hay otras iglesias que guardan el jueves, hay otras religiones que guardan el viernes. Nosotros guardamos el sábado. Ahora bien, hermanos, aquí dice que se le coloca un sello en la frente y dice que la marca de la bestia también se la coloca en la frente, pero también se la coloca en la mano derecha. Entonces, cuando yo estudio lo que es el sello de Dios, por fin puedo entender qué cosa es la marca de la bestia. Pero fíjense que cuando el Espíritu Santo nos sella con la ley que tiene el sábado, eso es el sello de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ser algo similar, originado por Satanás, que rivalice con el sello de Dios. Pero ¿por qué yo les decía que el sábado es el sello de Dios en el contexto de la ley? Porque muchos adventistas, hermanos, no serán sellados con el sello de Dios. Muchos adventistas no serán sellados por más que han profesado el adventismo. Porque una cosa es profesar y otra cosa muy distinta es practicar. Yo debo ser profesante y practicante, no profesante solamente. Y yo debo ser no tan solamente practicante, como esas personas miedosas que practican calladito, bueno, yo soy buenito, voy a ir a guardar el sábado, la ley, pero no molesto a nadie. No, debo profesar ante el mundo lo que creo. Debemos ser profesantes y practicantes y nunca acobardarnos de Cristo. Pero cuando estudiamos el sello de Dios, estamos en el tiempo del sellamiento ahora. ¿Y saben lo que está diciendo, hermanos? Que se les pone el sello de Dios a los hombres que gimen, que claman y lloran por las abominaciones que se hacen adentro de la iglesia adventista del séptimo día y fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Y noten que antes de que se dé el sellamiento para la lluvia tardía, dice que los que son sellados son personas que tienen una experiencia espiritual muy profunda, hermanos. Algo que hoy en día no se ve. Tienen una piedad muy grande, sufren, gimen, lloran y claman por las cosas feas que se hacen adentro de la iglesia. Hay cosas feas que se hacen adentro de la iglesia y a mí me duele hoy en día ver que hay hermanos adventistas adentro de la iglesia que viendo cosas feas que se hacen adentro de la iglesia y viendo cosas feas que se hacen afuera de la iglesia, hermanos, no lloran, no gimen, no claman. Hermanos, acá en este estudio jurídico, muchos de ustedes, gracias a Dios, han venido y hemos orado, hemos llorado, hemos clamado, y ustedes mismos en sus casas han llorado y han clamado cuando les han venido verdaderos problemas y quizás por andar llorando, sembrando la semilla del Evangelio. Pero ¿cómo puede ser posible que hoy en día hay tanto pecado adentro de la iglesia y fuera de la iglesia y ya a nadie le importa un pepino de nada? Es más, ni cosquilla le hacen.
Y vemos el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía, el chisme, la picardía, la gastada, las bromas, la vanidad, la jarana, como si fuese algo normal. Dios nos ha mandado a ser felices, a disfrutar de la vida, a disfrutar de todas las cosas que la Biblia les dice que son placeres permitidos por Dios, pero no a vivir una vida de picardía. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que nos da. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios te manda a disfrutar de lo que te da, pero no te manda a pecar. No te manda a vivir una vida inútil de vanidad. Por eso dice Efesios capítulo 5, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermano, los días hoy en día son malos. Por eso yo lo hablaba con Bernardo. El otro día, Noelia, ¿te acordás? Tuvimos una charla con Eduardo también, con todos los hermanos durante la semana estoy hablando. Y también para los hermanos que me escuchan en todo el mundo, yo les suplico, por favor, es el momento de construir ahora. Y disculpen que esté sermoneando. Ustedes saben que no me gusta sermonear y no me gusta hacerme el pastor, pero creo que es necesario. El Espíritu me dice que es necesario. Es el momento de construir. Tenemos que construirnos a nosotros mismos. Tenemos que construir a los demás. Tenemos que edificar. No puede ser que estemos perdiendo el tiempo, hermanos. Debo construir un noviazgo sano, un matrimonio sano, amistades sanas, redimiendo el tiempo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los días son malos. Y aquí el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, hermanos. Así dice una canción secular. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Y qué dice un dicho secular? El buey lento bebe el agua turbia. Y Pablo, en pleno proceso del desarrollo cristiano de la iglesia primitiva, dice, entiendan, los días son malos, el que no redime el tiempo está frito. Pero ahora, hermanos, que nosotros nos estamos acercando en el tiempo del sellamiento a ser sellados, dice que solamente serán sellados los que gimen y claman por las abominaciones que ven. Y me hace acordar al justo Lot, que dice que afligía cada día su alma justa viendo los hechos inicuos de ellos. Pero nosotros vemos en la calle, en la televisión, o escuchamos por la radio las abominaciones, y ya no nos hace ni cosquilla. Y es como que estoy embaguecido, cómodo, perezoso, sin hacer nada con respecto a las cosas que conocemos. Y a pesar de que no es el tema de ahora, porque yo voy a dar un tema después que se llama el sellamiento, que me gustaría que entiendan, solamente los que están sufriendo, solamente los que están trabajando para Cristo, los que están haciendo la obra, son los que van a ser sellados con el sello de Dios. Que no piense alguien que un vago que no hace nada va a ser sellado. Que no piense que alguien porque cree la verdad va a ser sellado, porque yo también la creo y la recontra conozco. Me he leído un montón de libros, artículos, he estudiado mucho, he dado mucho estudio bíblico. Si fuera por eso yo me siento así cruzando los brazos y espero el sellamiento y la lluvia tardía y el fin del tiempo de gracia y me salvo. Entonces yo sería el primero en ser salvo. Y te puedo contar todas las clases bíblicas que he dado, yo ya sé todo y me quedo así esperando ser sellado, recibir la lluvia tardía y esperar el fin del tiempo de gracia, y si me quieren pegar, que me peguen. La hermana Juay dice que los que no trabajan para Cristo no serán sellados, porque la misma Biblia lo está diciendo. Los que iban a ser sellados, antes de que se da el proceso del sellamiento, hay gente que está trabajando. ¿Eso qué significa, hermanos? Dos cosas: obedecer y servir a Dios. Los cristianos que están obedeciendo y sirviendo a Dios son los que se destacan ante el mundo por ser una luz en el mundo. Pero ustedes saben que el cristiano que no obedece y no sirve no es ninguna luz, no se destaca por nada, no se lo ve por nada, no alumbra nada. Y ustedes mismos saben, cuando salen con cristianos, se juntan con cristianos, ustedes se dan cuenta quién es el cristiano que alumbra y quién es el cristiano que no alumbra. Y no estoy hablando de una luz pasiva, estoy hablando de una luz activa. Hermanos, ya que estamos en el proceso del sellamiento, tenemos que obedecer y servir a Dios. Hay gente que me cuenta, me decía recién Noelia, estamos dando estudios bíblicos. Pues bien, hay que dar estudios bíblicos. Y si tienes otro don, ejecute ese don.
porque aquellos que están ejerciendo los dones que el Espíritu Santo les ha dado son los que están desarrollando su personalidad cristiana. Ahora bien, volviendo al tema que nos toca, el sello de Dios se lo recibe en la frente, que es el entendimiento, la mente, el ser interior. Pero noten que el sello de Dios, hermanos, no se lo sella solo, porque si yo voy a Isaías capítulo 8, vamos a Isaías capítulo 8, les quiero mostrar algo interesante. En Isaías capítulo 8, versículo número 16 y 20. En Isaías capítulo 8, versículos 16 y 20 dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, todavía están en oscuridad espiritual. De manera que el sábado es el sello de Dios, porque ya lo vamos a mostrar enseguida, lo vamos a terminar de corroborar cómo el sábado es el sello de Dios, pero Dios deja en claro que por más que el sábado sea el sello de Dios, no lo sella solo. No lo sella solo, lo sella con la ley. Y ahí es donde nosotros estamos mal. Y mientras sigamos mal, Dios no nos va a bendecir, no nos va a abrir las puertas, no nos va a prosperar, hermanos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Y la hermana White, precisamente en ese capítulo que se llama El sello de Dios, dice, no todos los que guardan el sábado serán sellados. ¿Por qué? Porque la misma Biblia enseña que dice que el sábado es el sello de Dios, pero lo sella con la ley y lo ata con el testimonio. Y por eso dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, hermanos, hemos dicho al comenzar este estudio que para entender qué cosa es la marca de la bestia hay que entender qué cosa es el sello de Dios. Y ya estamos viendo qué cosa es el sello de Dios. Y entendemos que el que nos sella es el Espíritu Santo, que sella la ley, que tiene el sábado, que el sábado es el sello de Dios, pero no lo sella solo. Y eso es una reprensión tremenda para muchos adventistas que están descuidando otros mandamientos y creen que van a ser sellados. Y después cuando vamos haciendo comparación de textos, un texto lo explica a otro, y vemos que los verdaderos cristianos toman con seriedad la vida cristiana. Un verdadero cristiano es sobrio y toma con seriedad la vida cristiana, y no juega con la vida cristiana. Sin embargo, vemos muchos cristianos por ahí, y ustedes mismos saben, no es necesario que yo les cuente, ustedes solo ven muchos cristianos que andan por ahí, que es solamente conocimiento, pero no hay obediencia ni servicio. Nosotros tenemos que tener obediencia a Dios y servicio. Y yo soy débil, y tú eres débil, pero tenemos que ayudarnos mutuamente y orar los unos por los otros para que por la gracia de Cristo podamos guardar los mandamientos de Dios. Pero el tema del sello de Dios no queda solamente ahí, con que se lo pone en la frente. Ya hemos dejado en claro de que el sello de Dios también es la ley, por eso dice, sella la ley entre mis discípulos. Si somos sus discípulos, se nos va a sellar la ley. Y ahora viene el tema, hermanos. Sigamos viendo, sigamos analizando el tema del sello de Dios. Y vamos a un versículo muy importante. Estamos viendo mucho fundamento bíblico, vamos a Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, y háganme acordar por favor que les dé el tema del sellamiento, que no es lo mismo que el sello de Dios. Yo ya he dado lo que era el sello de Dios. Otra cosa muy distinta es el sellamiento, que yo les quiero explicar ese tema para que sepan quiénes van a ser sellados y quiénes no. Y ahora noten qué interesante, ya se nos ha explicado qué es el sello de Dios y ya se nos ha dicho que se lo pone en la frente. También ya se nos ha dicho que es la ley, que no es el sábado solo. Y ahora fíjense en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3, versículo 6 al 8 y versículo 24 y 25. Para los que están anotando, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3, versículo 6 al 8 y versículo 24 al 25. Y hermanos,
tratemos de entender qué es lo que se nos está diciendo acá, porque el que no entiende lo que es el sello de Dios, impuesto por Dios, no van a saber qué es la marca de la bestia impuesta por el diablo a través de la falsa iglesia católica. Entonces dice así, versículo 1 al 3, estos pues son, ¿qué cosa? Los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Y noten, hermanos, habla de la ley de Dios, de los mandamientos que a su vez estaban explicados en toda la Torá, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo se teme a Dios? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días te sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y noten, hermanos, qué lindo esto. Pero esto se torna lindo solo por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios sí nos habilita para guardar la ley, hermanos. No podemos decir que no se puede guardar la ley. La gracia de Dios nos habilita para guardar la ley. Y dice así, para que te vaya bien. Muchos hermanos me preguntan, ¿por qué no me va bien? ¿O por qué me va mal? Y aquí dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien y seáis multiplicados, como ha dicho Jehová el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Después de haber hablado de la observancia de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, porque ¿qué ha pasado? Hemos leído el capítulo 6, ¿verdad? ¿Y qué hay en el capítulo 5? ¿Qué hay en el capítulo 5? Los 10 mandamientos. Está hablando más particularmente de los 10 mandamientos. Y ahora viene el versículo 6 al 8 que dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y corazón, hermanos, es lo mismo que mente, es lo mismo que frente, es lo mismo que frontales, es lo mismo que hombre interior, según Efesios capítulo 4. Todo eso significa. Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y noten lo que dice, y has de atarlas por señal en tu mano. Y siempre, hermanos, cuando Dios habla de una sola mano, se refiere a la diestra, hermanos. Y dice el versículo 8, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Cuando dice, hermanos, de la mano se está refiriendo al hacer las obras, que siempre estén en tu mano para que obres el bien. Y cuando dice que estén entre tus ojos, cuando estén por frontales entre tus ojos, ¿qué significa eso? El contexto inmediato anterior explica, significa que esté sobre tu corazón. La mente significa el corazón significa la mente. Entonces, hermano, el sello de Dios debe ser puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser interior, para que pueda obrar con mi mano. Y la mano diestra del hombre, la mano útil del hombre, es la mano derecha. Y no importa si por ahí hay uno que sea diestro, no importa si hay alguno que sea ambidiestro, no importa. Lo normal es que la diestra es la mano que Dios nos ha dado, que es la mano útil, digamos, del hombre. Y se nos dice con respecto al sello de Dios, qué noticia, ¿no? Que también está en la frente y en la mano derecha. Y está significando a entenderlo y obrarlo. El sello de Dios se lo entiende y se lo vive. Se lo entiende y se lo vive, se lo practica, se lo obra. Por lo tanto, cuando nos queda en claro qué cosa es el sello de Dios, entendemos entonces que la marca de la bestia también va a ser una falsa ley que tiene un falso día sábado, que va a estar en el entendimiento de las personas y que va a ser practicada por las personas y que es puesta por Satanás a través de una iglesia que es la Iglesia Católica Romana, que va a influir en las iglesias protestantes para que las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica lancen una ley dominical disfrazada con varios nombres para que nadie se dé cuenta. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Lo han logrado captar al tema? Bueno,
Y ahora dice el versículo 24 y 25 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio. El versículo 24 y 25 dice: y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Algo interesantísimo, hermanos. El capítulo 6 de Deuteronomio, por favor, nunca se lo olviden. Ustedes ya sabían que en Deuteronomio capítulo 5 está dada por segunda vez la ley de Dios. Eso ya lo sabían ustedes como adventistas del séptimo día. Pero ahora el capítulo 6 te enseña que el sello de Dios se lo pone en la frente, se lo pone en la mano derecha, significa entender y practicar, y te dice que guardar los mandamientos es recibir el sello de Dios. Y te dice que recibir el sello de Dios es para los que temen a Dios. Y te dice el capítulo 6 que los que temen a Dios son los que guardan los mandamientos. Y está en perfecta consonancia con el mensaje del primer ángel con el cual comenzó y con el cual se fundó nuestra iglesia, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Entonces, hermanos, el capítulo 6 de Deuteronomio te muestra cómo es el sello de Dios. Cuando a alguien ustedes le pregunten: ¿cómo hago para entender el sello de Dios? Y anda a Deuteronomio capítulo 6 y léelo versículo por versículo. Y ahí está bien explicadito lo que es el sello de Dios. Y cuando entiendas cómo se da el sello de Dios, vas a entender cómo se da la marca de la bestia. Pero ahí nomás, sigamos en Éxodo capítulo 13 ahora. En Éxodo capítulo 13, versículo número 9, dice algo sumamente interesante también, cuando Dios les mandaba que ejecuten todo lo que dice, hermanos, la Torá. En Éxodo capítulo 13 y versículo 12 dice lo siguiente. Éxodo capítulo 13 y versículo 9, Éxodo capítulo 13, versículo 9, dice así. Hablando de practicar la ley de Dios, dice: y serte ha como una señal sobre tu mano, una marca o señal sobre tu mano, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Hermanos, el sello de Dios también iba en la frente y en la mano. Repito, el sello de Dios iba en la frente y en la mano, y significaba entender y practicar con la mano. ¿Se entiende o no? Entonces, si la marca de la bestia se la pone en la frente y en la mano derecha, significa aceptarla intelectualmente a esa marca de la bestia y practicarla. Ahora bien, noten, hermanos, acá, no sé si voy a poder escribir, perdonen los hermanos que nos escuchan por internet si sale un poco de vibración de sonido. Yo voy a hacer un dibujo chiquitito acá, no sé si se puede ver, para los hermanos que puedan. Dice así: la verdadera ley de Dios, hermanos, es esta. Y en el corazón de la ley de Dios está el verdadero día de reposo. Entonces el Espíritu Santo sella esta ley con el sábado. Pero Satanás tiene una falsa ley de Dios, que también tiene un falso día de reposo. El Espíritu Santo sella esta ley en la iglesia adventista del séptimo día. Satanás va a sellar esta ley a través de la iglesia católica, apostólica romana y las iglesias protestantes. Y bueno, y también el espiritismo. Pero lo que ustedes no se han dado cuenta es de algo, hermanos. La iglesia católica, junto con las iglesias protestantes, tienen una falsa ley. Si ustedes van a un catecismo, yo tengo acá un libro de catecismo, Catequesis de la Iniciación Cristiana, se llama, un libro católico. Catequesis de la Iniciación Cristiana de José Varela, editores Fundación Pérez Compan, Buenos Aires. En la página 13
En la página 3, hermanos, de este libro de Catecismo, o cualquier otro libro que ustedes puedan buscar, van a ver algo interesante. Y es que Satanás no usa el domingo solito. Él también tiene una ley trucha, una ley falsa, una ley adulterada, violentada. La han violentado a la ley. ¿Se acuerdan que anoche hemos estudiado que era violentar la ley según Ezequiel capítulo 22, versículo 29? Violentaron mi ley y le dieron con un caño al sábado. Ezequiel 22, 29. Y ahí dice, los mandamientos de la ley de Dios. Pueden buscar cualquier catecismo, hermanos. Y hay una ley satánica que Satanás la va a sellar a través de la Iglesia Católica, que influye en las iglesias protestantes, que a su vez buscan el poder del Estado para sellar. Y aquí, hermanos, dice la falsa ley de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Ahí va el domingo. Y en otros libros católicos dicen que la observancia del domingo está englobado en el tema de santificar las fiestas. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Pésimo mandamiento, porque no dice así el verdadero mandamiento, sino que te da la promesa también. Todos estos mandamientos no sirven. Aunque parecen buenos, no sirven, son satánicos. Quinto mandamiento, no matar. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Pésimo mandamiento, porque eso es satánico, no está bien. Séptimo, no hurtar. 8. No levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Hermanos, esta ley de Dios no sirve para nada, es satánica, está violentada, está adulterada, está presionada, está maltratada, no sirve. Y esta ley que Satanás ha inventado, que parece muy buena al parecer, pero nada que ver con la perfección que nosotros tenemos en los 10 mandamientos, es la ley que Satanás usa a través de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sí ha cambiado la ley, los protestantes no, la Iglesia Católica sí, y la Iglesia Católica, como los ha cambiado y los escribió cambiado en sus libros, los influye a los protestantes para que a su vez los protestantes influyan en el Estado para que a su vez impongan una ley dominical. Pero entonces los católicos dicen, no, si nosotros sí tenemos una ley. ¿Por qué dicen que no tenemos ley? Mira, dice, sí tenemos una ley, y sacan esta falsa ley adulterada. Entonces, hermanos, vamos a Lucas capítulo 16, versículos 10 y 15. En Lucas capítulo 16, versículos 10 y 15, y noten cómo estamos dando fundamento bíblico. Yo quiero que ustedes anoten todos estos versículos para que después los puedan repasar. En Lucas capítulo 16, versículos 10 y 15, dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también está profetizando y te está diciendo con certeza y convicción que esto se va a cumplir. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 15, y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Hermanos, ellos dicen, no, pero si hemos hecho cambios poquitos cambios nomás. ¿Qué tiene un poquito? Hemos cambiado un poquito la ley. El que es infiel en lo poquito, en lo más es infiel. El que es injusto en lo poquito, también en lo demás será injusto. Y hermanos, Cristo ha dicho en Mateo capítulo 5, y vamos en Mateo capítulo 5, no importa que lo conozcan, hermanos, no importa que ya lo sepan, por favor les suplico que los repasemos. En Mateo capítulo 5 dice el versículo número 18. Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo,
Y noten, hermanos, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Nosotros sabemos que ese versículo tiene mucha profundidad, pero solamente nos interesa saber lo que toca que ver con nuestro estudio en esta noche. Ni una jota ni un tilde. Y los católicos han violentado la ley de Dios. Han sacado un mandamiento entero, y encima un mandamiento que es tan largo como el cuarto, que ocupa varios versículos. Es tan largo el cuarto mandamiento que ocupa varios versículos. Encima han cambiado de orden la ley. Encima los otros mandamientos le han quitado parte, la parte de las promesas, la parte de los castigos. Hay mandamientos con promesas. Si ustedes leen bien los 10 mandamientos, van a ver que hay mandamientos con promesas de bendición y otros con promesas de castigo. Han quitado todo eso. Más que un tilde, más que una jota, más que una palabra. Todo eso es acción de la grande ramera que ha cambiado esta ley, y no tan solamente se contentó con cambiarla, sino que la ha escrito en sus libros. Y los protestantes están apoyando esta ley satánica, adulterada, cambiada, truchada. Esto no es ley de Dios, hermanos. Esto es un insulto. Cristo dijo, de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea hecho. Y después, hermanos, en el versículo número 19 dice: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando recién me comentaba Noelia que están dando estudios bíblicos, hermana querida, esta promesa es para ti, y yo te ruego que tú la abraces por fe y no la sueltes. Eduardo, tú estás dando estudio, no la suelten, porque aquí dice, no es que dice Jesús, bueno, ya conocen, está bien, ahí está. No, el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque solamente 2 iglesias han tenido la verdad de la ley de Dios. Si bien es cierto, no voy a entrar a hablar en profundidad porque es otro tema, a lo largo de la historia, ¿sabían ustedes que nunca se ha perdido la verdadera ley de Dios? Siempre hubo cristianos que guardaron los 10 mandamientos. Grupitos, minorías, pero sí, la verdad de la ley de Dios, hablando en forma común, solamente la tuvieron 2 iglesias, la primera y la última. La iglesia de Éfeso, que tenía la potencia de la lluvia temprana, y la iglesia adventista, que comenzó con potencia del Espíritu Santo en el movimiento milerita, el clamor de medianoche y el descenso del Espíritu Santo, dando el espíritu de profecía a Elena de White, y también al final cuando tengamos la lluvia tardía. Son las únicas 2 iglesias que como iglesia en conjunto tenían la verdad de la ley de Dios. Y cuando Inés va a dar estudios bíblicos con María José, cuando Bernardo da estudios bíblicos, cuando los chicos del grupo acá, porque acá todos predican, y ustedes saben que acá, hermanos, tenemos por ley trabajar para Cristo. Aquí tenemos que enseñamos a obedecer a Dios y a trabajar. Aquí no hay lugar para los vagos. Y ustedes saben cómo somos acá. Acá no es con que, yo no tengo el don, a mí no me gusta, no, ¿para qué voy a predicar si no sé? ¿Para qué si no tengo lluvia tardía? ¿Para qué si la gente no me atiende y no me abre la puerta? Eso acá en este grupo no va. Por eso yo les doy esta promesa para ustedes. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aparte de que será llamado grande, por lógica teológica se deduce que se los ve grandes ya. Cuando algún día yo llegue al cielo, si me salvo, seré llamado grande si me salvo. Pero ahora Dios me ve grande, y te ve grande a ti porque ve que tú tienes que ir contra el mundo para enseñar la ley de Dios. Pero hay muchos adventistas que tienen miedo de enseñar estas verdades porque saben que van a tener que confrontarse con la iglesia católica, con la iglesia protestante y con los mismos adventistas que están en el seno de la iglesia adventista, que creen que por enseñar la ley de Dios eso se llama legalismo. ¿Somos legalistas por enseñar la ley de Dios?
¿Fue legalismo cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés? En ese mismo momento se tendría que haber transformado en fanatismo legalista. Si guardar la ley de Dios, si estudiar la ley de Dios, si enseñar la ley de Dios es legalismo, entonces Dios es culpable, Dios sería culpable de iniciar el movimiento legalista farisaico con Moisés en el monte Sinaí. Él sería culpable de cohecho por haber iniciado eso. Y sin embargo, hermano, no fue legalismo. Y tampoco fue legalismo que dé el sábado. Y tampoco fue legalismo cuando dio el sábado en el séptimo día de la creación. Nunca ha sido legalismo. Sin embargo, yo les aviso de antemano para los que son instructores bíblicos. Por ahí se van a encontrar con adventistas, y me ha pasado en mi experiencia, que te dicen de que es legalismo enseñar la ley de Dios, y que tampoco hay que esforzarse para guardar la ley de Dios. Pero ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, yendo para ir redondeando el tema, ustedes ya conocen, hermanos, que el sábado es el sello de Dios. Rapidito vemos los textos, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Ustedes saben que en el cuarto mandamiento está el nombre del Creador, el cargo del Creador y la jurisdicción del Creador, ¿o no? Entonces en Éxodo capítulo 20, rapidito nomás para los hermanos que no conocen, no para ustedes porque yo sé que ustedes ya lo conocen, pero por ahí puede estar escuchando a alguien que nunca ha oído estos temas. Dice así, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, 8 al 11, sí, dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Hermano, ¿estamos santificando el día sábado? Yo creo que estamos fallando mucho en eso. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vamos rapidito, hermanos. Aquí en estos versículos vemos el cargo del Creador, ¿sí? Vemos el nombre del Creador y vemos la jurisdicción del Creador. El cargo de Dios es Creador. El nombre es Jehová. La jurisdicción son los cielos, la tierra y todo lo que Él ha creado. Vamos rapidito a ver qué es una señal. Éxodo 31, ya lo conocen. Repasemos que nos hace bien. Así no nos agarre, digamos, artritis en los dedos. Vamos repasando un poquito los versículos. En Éxodo capítulo 31, versículo 13 y 17. En Éxodo capítulo 31, el versículo 13 dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal. Y bueno, dice, pero señal no es sello ni es marca. Bueno, sigamos leyendo. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Por qué dice, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico? ¿Qué tiene que ver el sábado con la santificación? Jehová estaba hablando en profundidad que la santificación del cristiano tenía que ver con la observancia de la ley, porque el sábado está en el contexto de la ley. Y siempre que Jehová habla del sábado, lo habla en el contexto de la ley de Dios. Entonces salteamos ahora al versículo 17 y dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el otro texto que ustedes conocen es Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20, y dice así. En Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20, dice así. Y diles también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis sábados, y sean por señal
por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Todos estos versículos dicen que el sábado es señal, es señal, es señal, es señal y es señal. Con una señal se señala. Entonces, no faltan los que dicen, ¿verdad? Ustedes ya conocen el tema. No faltan los que dicen, bueno, pero aquí no habla de sello, ni mucho menos que sea el sello de Dios. Pero se sobreentiende, hermanos, de que si es la señal entre mí y ellos, para que entiendan que yo soy su Dios, que yo lo santifico, se entiende que con eso lo señala. Pero de nuevo, en otra partecita de la Biblia, si hacemos comparación de textos, en otra partecita de la Biblia dice que señal y sello es lo mismo. ¿Se acuerdan? ¿A dónde está eso? Romanos 4:11. En Romanos 4:11, ustedes ya conocen bien ese texto, te deja bien en claro que para la Biblia, sello y señal es lo mismo. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 11 dice así: y recibió la circuncisión por señal. ¿Cómo? Por señal. Y también dice por sello. Señal y sello es lo mismo para Dios. Por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Hermanos queridos, lo que estamos terminando de entender hoy es que para entender la marca de la bestia tengo que entender qué cosa es el sello de Dios. Y ahora que entiendo cómo funciona el sello de Dios, también puedo discernir cómo va a funcionar la marca de la bestia y qué cosa significa la marca de la bestia. Por eso es que se requiere estudio, estudio, estudio. Y una cosa, hermanos, hay una gran verdad con la cual ya no se puede debatir con nadie. Y es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay cosas que ya no le puede hacer entender a nadie a menos que las discierna espiritualmente. Hay cosas que por más que vos le muestres fundamento, por más que vos le discutas, por más que vos le debatas a otro, y hasta que lo dejes callado, lo mismo él se va y hace otra cosa, porque hay cosas que solamente se disciernen espiritualmente. Y si no tenemos discernimiento, solamente el discernimiento espiritual me lleva a ver cómo es la dinámica del sello de Dios y cómo es la dinámica de la marca de la bestia. Hermanos, por favor, tratemos de entender y tratemos de predicar estas cosas. Y para todos los hermanos que nos siguen a través de internet, por favor que tomen el valor de defender la verdad adventista, porque está siendo pisoteada por mucha gente, incluso hasta por mismos adventistas. Atacan el santuario, no predican la ley de Dios, menosprecian el espíritu de profecía, menosprecian lo que Dios nos ha enseñado. Se avergüenzan de la verdad presente. Y yo quiero dejar en claro a través de esta predicación que yo me adhiero a la verdad presente y me adhiero al mensaje del tercer ángel. Y mi misión es levantar un estandarte. Y ustedes también tienen que levantarlo. Y todo aquel que sea sincero se juntará a través del estandarte que ustedes levanten. Y todo aquel que piense como ustedes también se juntará alrededor del estandarte que ustedes levanten. Y todo aquel que simpatice con ustedes también se juntará alrededor del estandarte que ustedes levanten. Yo aprendí eso de los reformadores. Cuando estudio la vida de los reformadores, y tengo mucho material al respecto, que yo estudiaba, ellos enarbolaban el estandarte. Y a pesar de que eran perseguidos, había muchos otros que se juntaban alrededor de ellos para levantar la bandera en caso de que él caiga. Y nosotros tenemos que levantar el estandarte de la verdad presente, del mensaje a la iglesia de la Odisea, del triple mensaje angélico, específicamente el del tercer ángel, que es el que da las 4 advertencias que yo ya les he explicado en clases anteriores. ¿Cuáles eran esas 4 advertencias, hermanos? No adorar a la bestia y a su imagen, no adorar a la bestia, no adorar la imagen de la bestia, no recibir la marca de la bestia y evitar el vino de la ira de Dios que ha sido echado puro en el cáliz de su ira, que son las 7 plagas, pero específicamente la 7ª de entre las 7.
Y ahora, hermanos, volviendo al tema que estamos tratando, hay muy pocos adventistas que levanten la bandera. Yo les suplico, por favor, en el nombre de Jesús, que ustedes se levanten, que sean valientes, que no se avergüencen de Cristo y que realmente tengan el valor de predicar estas verdades. Ahora bien, hermanos, para ir redondeando un poco, vamos al espíritu de profecía. En Servicio Cristiano, tapa flexible, página 125, Servicio Cristiano, tapa flexible, página 125, para los que tengan el tapa dura van a buscar la página 201 y al 203, bajo el título La libertad religiosa. Entonces, tapa flexible de 125, hermanos, 125. Y para los que tengan tapa dura, página 201 al 203 y 203 al 205 también. Dice así, hermanos, presten atención, lo que dice la hermana White acá, lo que dice la sierva de Dios. Dice así, hermanos, dice así: mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, ¿qué está haciendo el mundo protestante ahora, hermanos? Está galanteando con la iglesia de Roma, presume con la iglesia de Roma a través de lo que se llama el movimiento ecuménico. Bueno, mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. ¿Algún adventista que me esté escuchando se da cuenta lo que está significando esta cita del espíritu de profecía? Despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. Y noten lo que dice: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Y no tonterías, hermanos. ¿Qué dice con respecto a los centinelas? Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos parados en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Yo, hermanos, procuro ser así. Yo procuro ser así, y esto es lo que dice el espíritu de profecía. En la página 119 del tapa flexible y página 193 y 194 del tapa dura del mismo libro, Servicio Cristiano, dice así: los hombres dictarán y aplicarán con severidad. ¿Qué es severidad para ustedes? Algo grave, con violencia. ¿Qué pasa cuando se dice que algo va a ser severo? Bien severo, pero bien severo. Estricto, severo, con violencia, firme. Y dice acá, hermanos, los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus propios mandamientos, yo les he mostrado cuáles son los mandamientos de los hombres. Aunque celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se apartarán de un claro, así dice Jehová, por ensalzar un falso día de descanso, querrán obligar a los hombres a deshonrar la ley de Dios, esa ley que es la expresión del carácter divino. Aunque inocentes de toda culpa, y ahora por favor, aquí viene lo que nos tiene que hacer madurar, y eso es lo que yo les explicaba en la clase de anoche. Yo les suplico, por favor, yo veo mucha gente adventista que toma el té, y lo digo entre comillas, aunque no sea té de té, puede ser té de soja, pero hay muchos adventistas que toman todavía el té en tetera de plata,
Y yo he visitado muchos hogares adventistas donde toman el té en tetera de plata y no sueñan con peligros, no sueñan con persecuciones, y no saben que van a perder sus trabajos. Más vale que vayan buscando, a todos los adventistas del mundo les digo, vayan buscando un trabajo sin relación de dependencia. Van a perder sus trabajos, no van a poder estudiar en la escuela primaria, secundaria, terciaria, universidad y posgrado. No se les va a permitir acceder a obras sociales, a planes sociales, a subsidios. No se les va a permitir comprar y vender. Y aquí dice, hermanos, presten atención, aunque inocentes de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios. Yo les contaba que yo estuve trabajando en la cárcel, hermanos, y le conté el otro día, ¿se acuerdan cuando les hablaba de la cárcel? Y de pronto yo y el otro profesor que íbamos, que estábamos haciendo la parte de alfabetización de la gente que iba a la cárcel, yo primero estuve trabajando en el pabellón de los que son jovencitos, menores de edad. La mayoría gente muy degradada. Después me fui a trabajar al pabellón de la gente adulta. Ahí se me formó una clase como de 30 personas. Qué pena que no pudimos seguir yendo porque yo en ese momento estaba ajustado económicamente y en la iglesia tampoco nadie se ofreció a ayudar, hermanos. ¿Cómo será la disposición para la obra misionera que nadie se dispuso a ayudar? Pero en lo que respecta a mí me fue bien. Y se me formó una clase de 30 adultos. La mayoría por homicidio culposo, por asalto con arma blanca, por asesinato. Una hermosa clase, hermanos. Pero me contaban las cosas feas que se hacían en esa cárcel. Y un día nosotros íbamos a presentar un papel que teníamos que presentar, y justo vamos entrando a la parte donde estaban los policías adentro, y teníamos que presentar el papel de lo que se hace en ese día. Bueno, no yo, sino él, el que me llevaba a mí para que yo haga esa obra. Y de pronto entramos y sentíamos los gemidos de una mujer en cárcel de hombre. Y había un montón de gorilas, policías grandotes, todos a las carcajadas, riéndose, diciendo, mira cómo le hace, mira cómo le hace, mira cómo le hace, viendo pornografía, todo ahí sentados los que se supone que deberían ser guardianes de la justicia, del orden y sobre todo del orden de la cárcel, viendo pornografía todos los policías ahí adentro. Nadie se enteró, ellos nunca se enteraron que nosotros nos dimos cuenta porque encima hasta lo ponían a todo volumen. Y yo pensaba esto, ¿qué pasaría si una hermana de iglesia, bonita, bien vestidita como están las hermanas acá hoy, perfumadita, es llevada a una cárcel donde están esos gorilas? O que vaya un hombre, ¿para qué le voy a contar de cómo los violan adentro de las clases? Le podría contar historias fuera de la grabación. Vaya quien vaya, hermanos. Ahí se dicta quién va a ser la novia. Así que o uno es hombrecito y bien entra en la cárcel y dice, yo no soy mujer de nadie y no soy novia de nadie, punto número 1. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Qué pasaría si un hombre o una mujer cae? Si los policías son así, ¿cómo serán los presos? ¿Cómo serán los presos, hermanos? Y ustedes entienden bien que una relación sexual normal no es lo mismo que una violación y un forzamiento. Bueno, pero ya me he metido en otro tema. ¿Y para qué vamos a hablar de todas las injusticias que se hacen en la cárcel? Y yo pregunto, ¿qué significa esto? Aunque inocentes de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso. Y vuelvo a retomar el tema en donde lo dejé hace rato. ¿Por qué hay adventistas que toman té en tetera de plata y no sueñan cuando no saben lo que va a venir sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus hijos? ¿Y por qué no se van preparando con oración? Si desde ya nos preparásemos con oración, quedaríamos perfectamente capacitados para las 3 cosas que dice Maranata, página 197.
muchos irán a la cárcel, muchos huirán de los pueblos y las ciudades y muchos morirán por causa de Cristo. Pero cualquiera que sea las cosas, si nos preparásemos, estaríamos excelentemente capacitados. Pero como habrá muchos que no se prepararán, estas cosas les resultarán muy difíciles de enfrentar y apostatarán de la fe. ¿Por qué dice Evento de los Últimos Días en el capítulo del zarandeo? La mayoría de los que hoy en día están con nosotros nos abandonarán e irán a engrosar las filas de la oposición. Porque no van a poder enfrentar esto y se volverán los enemigos más acérrimos de ti. Y aquí se nos profetiza que seremos entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la ley dominical, reavivamiento y reforma, lluvia tardía, hasta el fin del tiempo de gracia habrá sufrimientos y muertes. Después del fin del tiempo de gracia y hasta la venida de Cristo solamente habrá sufrimiento, pero ya no muerte. ¿Se entiende? Muerte va a haber en el tiempo de angustia previo, no en el tiempo de angustia propiamente dicho, que se llama el periodo del año en que caen las 7 plagas. Pero en la ley dominical y en la lluvia tardía morirán un montón. ¿Y para qué vamos a hablar de los mártires? Anoche hemos hablado de eso. Página 124. Ya vamos terminando, hermano, no se preocupen, ya termino. En Servicio Cristiano, página 124, dice algo, hermanos, tremendo. En el libro Servicio Cristiano, página 124, pero de tapa flexible, página 124 y página 201 a la 203 de tapa dura, dice algo interesante. ¿Y qué dice ahí, hermanos queridos? Noten lo que dice. Dice así, hermanos: como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Yo pensaba que sí. Aquí dice que no. Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Y ahora noten, y esto es lo que a mí me aterra: no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. ¿Se dan cuenta por qué yo y otros predicadores en el mundo predicamos paralelamente las mismas verdades? Porque nuestro pueblo no está listo para la crisis, la tormenta y la tempestad que se avecina. ¿Y saben por qué no estamos listos? Porque no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Porque no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado como pueblo y porque andamos perdiendo el tiempo. Pero Pablo dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Haz primero la obra de Dios y después disfruta todo lo que quieras. Sal de vacaciones, ve a comerte una pizza, vete de vacaciones, vete de paseo. Haz lo que quiera, pero primero la obra de Dios, primero la comunión con Dios, primero su obra y después la mía. Primero hago la obra de Dios y después hago lo que yo quiero, lo que a mí me divierte. En la vida de cada cristiano se nota quién lo tiene realmente a Cristo en el corazón y quién no. Y en la vida del cristiano se nota para quién Cristo es lo primero, lo último y lo mejor. Y para quién no. Si no, miren la vida de cada cristiano y ustedes se van a dar cuenta en quién realmente está Cristo y para quién realmente Cristo es lo primero. Entonces dice así, hermanos: como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de una ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos. ¿Quién permanece quieto acá? ¿Quién permanece quieto?
Entonces dice, no estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad, ¿cómo le llama la ley dominical? Para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Y hermanos, en el tiempo del fin habrá algunos que morirán y otros que sufrirán, pero no morirán, ¿verdad? Algunos morirán torturados, morirán degollados, morirán decapitados, morirán en la cárcel o morirán de hambre, no sé, pero morirán. Hay otros que no morirán, pero sufrirán torturados, sufrirán violentados, sufrirán abandonados, sufrirán con el hambre, sufrirán la soledad, sufrirán la cárcel. O sea que hay algunos que morirán y otros que sufrirán. ¿Qué pasa si en esta vida nos toca morir por Cristo o nos toca sufrir por Cristo, aunque no muramos? Yo te dejo con una última promesa y ahí termino el estudio. Vamos a Timoteo, hermanos, a 2 de Timoteo capítulo 2. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, un versículo que para mí, hermanos, es maravilloso. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13 dice así. Y noten qué linda promesa, hermanos, y con esto termino. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude mientras seguimos estudiando todo lo que tiene que ver con la mente siniestra de la Iglesia Católica y cómo está influenciando en todas las religiones del mundo, para que nos guardemos de ellas y de sus sociedades secretas que las tiene adentro de su iglesia y que las tiene afuera de la iglesia. ¿Qué les parece, hermanos queridos, si para terminar hacemos una oración y nos ponemos de rodillas? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque a pesar de que estamos muy cansados, Señor, de haber hecho actividad misionera, por lo menos todavía nos permites trabajar para ti. Te pido por favor, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que están acá hoy y que tú también bendigas la actividad misionera que ellos están realizando o que están por realizar, Padre, para que ellos no se desanimen y su obra realmente dé fruto para vida eterna. Padre Santo, perdónanos nuestros pecados, danos fervor, danos firmeza, danos celo, danos entusiasmo, danos vida, para que realmente haya fervor en todas las cosas que hagamos. Perdónanos nuestros pecados y por favor, Padre, yo te quiero pedir que todo lo que construyamos sea para edificación de nuestras vidas y que realmente podamos redimir el tiempo y ser felices haciendo tu obra, Padre. Quédate con nosotros y te dejamos todas estas cosas en tus manos, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.